Bien, vamos a continuar hablando de Universidad de Concepción. Esta vez vamos a hacer el resumen de su participación en este torneo. Tres partidos jugados, tres derrotas. Vamos a hablar principalmente de dos puntos. Uno de ellos tiene que ver con la evolución. Vamos a describir cómo empezó y cómo termina el torneo. Y inevitablemente también vamos a terminar hablando de la propuesta de este equipo, ¿no? Es uno de los pocos equipos en el torneo que propone fútbol de construcción versus lo que ha habido en los demás equipos que ha sido solamente fútbol táctico, que no aportan nada. Vamos a tratar de hablar un poco de eso, resumir. Vamos a empezar. Bueno, estos son los datos de los totales de las acciones de los tres partidos, el primero ante Orense, el segundo ante Newell's y el último ante Guaraní. Aquí en el primer partido ya habíamos detectado, ¿no? Los defectos que tenía este equipo. Los mismos comportamientos se han ido repitiendo después, no ha habido una evolución. Más que todo se ha degradado, se trata ya de hablar más de distorsión, de estos defectos se han ido degradando mucho más, ¿no? Entonces nos quedamos sobre todo con el primer partido, ¿no? El primer partido pierde 2 a 3 frente a Orense, más o menos hasta el minuto 70 y algo, 79, no recuerdo bien, que estaba 2 a 2 y hasta ahí todavía había mostrado, digamos, una de las facetas, ¿no? de que tenía este equipo. Después vamos a ir viendo otras más que van a ir apareciendo a medida del resultado, a medida de la necesidad del resultado en el segundo partido, sobre todo que necesitaba ganar para seguir con chances de poder clasificar. Y ya el último también vamos a ver otras facetas más, ¿no? Pero todo eso ya tiene que ver más que todo con la distorsión en sus datos, no más que con la evolución, ¿no? Así que en el primer partido habíamos detectado un tema que es recurrente en estos equipos que, como digo, intentan proponer un fútbol de construcción, ¿no? Sí, soy partidario de esta idea, admiro mucho a los entrenadores y los equipos que proponen esta idea, pero al mismo tiempo también hay que decir que esta propuesta lamentablemente hasta el día de hoy todavía sigue siendo una propuesta que no está controlada, que no está medida. Les cuesta a los entrenadores todavía poder definir estas ideas, plasmarlas realmente con datos objetivos, ¿no? En ese sentido, el análisis estadístico que hacemos nosotros busca justamente poder ser una herramienta que ayude a estos equipos a encontrar esa objetividad en sus performances, ¿no? Así que eso ha tenido una incidencia en su forma de jugar. De alguna manera lo ha terminado por inducir a producir acciones pasivas, a distorsionar sus acciones. Estamos en una posibilidad de construcción, pero retrocedemos o nos detenemos sin tomar en cuenta el impacto que eso va a tener no solamente en los datos, sino sobre todo en nuestro juego, ¿no? En nuestra perspectiva. Nos va a ir durmiendo, nos va a ir eh, amilanando, si se puede decir de esa manera, en nuestra idea de querer proponer fútbol, ¿no? Esta idea que es, como digo, una de las ideas más bellas que hay en el fútbol. Esto es lo que ha construido el fútbol, esto es lo que ha construido la emoción, ¿no? Eso de ir a los estadios y levantarse cuando ves una jugada bonita, una elaboración, una creación. Bueno, todo eso lamentablemente ha sido distorsionado, ha degenerado en acciones pasivas, ¿no? Como digo, las dificultades son siempre el hecho de tener que crear en una fracción de segundo, improvisar, inventar algo, ¿no? Que es producto de la imaginación, del sentimiento que el jugador tiene y que crea algo para que pueda resolver y salir, ¿no? Bueno, ese aspecto lamentablemente le ha terminado jugando en contra y de la otra parte se enfrentaba a todo lo contrario, ¿no? Equipos que tenían todo planificado, todo entrenado, los tipos de administraciones, en ese sentido, todo eso ha hecho de que ha terminado por influir, afectar a su perspectiva, ¿no? Y los datos ya desde ese primer partido veíamos estos efectos, ¿no? Uno de ellos era este problema que se generaba, a ver, vamos a ir a la gráfica, el problema que se generaba en las estructuras de sus acciones, ¿no? Queremos proponer fútbol, queremos construir, sí, pero estamos creando esta figura, ¿no? Que vamos a mostrar acá. Esta figura, ¿no? Este es el cuadro de la progresión, ya lo hemos visto.
Normalmente una situación, sobre todo en la idea de construcción, es una situación siempre está en positivo, vamos a empezar la acción y vamos avanzando siempre hacia adelante. La acción tendría que agarrar un cierto valor, ¿no? Porque es más peligrosa, porque ha habido alguna elaboración, ¿no? La acción es más importante. Eh, Esto tiene un valor, ¿ya? No es lo mismo que un equipo táctico que administra de forma pasiva, no tiene el mismo valor, por más que tenga la posesión del balón, ¿no? Así que la acción va progresando, ¿sí? Empieza en una situación cualquiera y va agarrando valor hasta que se termina en el área contraria y tiro al arco, es gol, no gol, ¿no? Es, digamos, la progresión ideal o normal, tradicional que siempre ha habido en el fútbol. Bueno, con este equipo no había progresión, ¿sí? La mayor parte de su producción se terminaba aquí en el mediocampo, estancada en el mediocampo, ¿no? Y había ese detalle que digo yo, que no construían, no proponían, no arriesgaban por el fútbol ofensivo, sino solo querían construir juego, ¿no? Por eso lo he puesto en rojo para que se vea mejor, más claramente. Eh, el hecho de llegar a zona del medio campo, ya tendría que haber a partir de ahí una propuesta, una intención de querer ir hacia adelante, ¿no? De querer arriesgar. No, no había. Llegaban al medio campo y se topaban con la dificultad obvia que hay siempre, pero ahí se frenaban o renunciaban o iban para atrás o incluso jugaban pases laterales, ¿no? Un fútbol inerte, ¿no? Iban hacia adelante. Bueno, todo eso se vio ya desde el primer partido, ¿no? Lo otro también ha sido obviamente la misma intención, la misma actitud en zona defensiva, ¿no? Sí, porque queremos construir, porque somos un equipo que propone fútbol, entonces tenemos que salir jugando bien, bien. Ahora eso ha traído consecuencias, lo vamos a ir viendo en los datos, ¿no? Muchas acciones que se han terminado perdiendo en zona defensiva, lo mismo en el medio campo, ¿no? Muchas acciones se terminaban perdiendo en el campo, en el medio campo, eh, y no había manera, no encontraban manera de trasladar su juego a zona ofensiva. Ahí nos dimos cuenta que había una falta de variantes propuestas por el entrenador, propuestas por los trabajos, etcétera, y también relacionadas con esta propuesta, con esta idea de juego, ¿no? El jugador llega y hay que inventar algo, hay que crear algo, ¿no? Algo nuevo, y ahí esos son, digamos, las dificultades que tienen normalmente estos equipos que proponen la construcción, ¿no? Porque no se les puede intervenir, son los valores del fútbol tradicional, no se puede intervenir eh, en la cabeza del jugador. El fútbol no es eso, el fútbol es la libertad, el jugador tiene que tener la libertad de poder crear, él es el que, digamos, tiene esa libertad, ¿no? Esto es muy discutido, muchos han intervenido en esa libertad del jugador, le dicen, quieren decirle lo que tiene que hacer, en fin, intervienen y eso ha venido distorsionando, ¿no? Ya no son esos los valores de este fútbol tradicional, ¿no? Así que una mezcla de todo eso es lo que ha terminado por generar estos datos, ¿no? Como digo acá, una cosa es el objetivo que tienen de querer proponer, construir, pero la realidad es justamente una de estas que estamos mostrando ahora, ¿no? La realidad de los datos. Sí, el equipo quiere construir, el equipo quiere proponer, ¿no es cierto? Tenemos toda la voluntad, pero en los datos tenemos que estamos generando las acciones más pobres, las acciones que tienen menos valor, ¿sí? En la perspectiva futbolística es un poco, hay todavía el rechazo, ¿no? Como lo digo acá, hay reticencia a tener a tomar en cuenta esta información, estos datos. ¿Por qué? Porque estas acciones que vemos acá, que tienen poco puntaje, ¿no? Tienen poco valor, han sido acciones de intento, han sido intentos, perdón, de construcción. Entonces, negarle esto es negar a tu equipo intentar construir, ¿no? Sí, en el fondo hay eso, pero también eso esconde algunos otros efectos más que muchas veces no queremos, no nos cuesta aceptar, no podemos aceptar. Y por eso es importante entrar aquí en la estructura de las acciones, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante. Bueno, lo podemos ver ya aquí de forma general. Estos son los totales de los partidos, primer partido, segundo y tercero. Vemos que hay muchas acciones distorsionadas, ¿no? Muchísimas, por ejemplo estas 21, que no deberían existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver, como digo yo, con la claridad que hay en la idea de juego,
si tienes un equipo que está convencido, que ha comprendido bien la idea, sabemos lo que tenemos que hacer, entonces no tendrían que haber acciones distorsionadas. Las acciones distorsionadas empiezan cuando... Esto hay mucho en los equipos tácticos, ¿no? Esto generan puras acciones distorsionadas porque su objetivo es justamente eso, ¿no? Simplemente mantener la posesión para desequilibrar, mover a los equipos, crear espacios, ¿no? Pero en el fútbol tradicional, en el fútbol de construcción, los equipos que proponen esa idea, el fútbol tendría que basarse en ir hacia adelante, en la efectividad, ¿no? Que son uno de los criterios que nosotros utilizamos para categorizar las acciones, ¿no? Bueno, acá hemos categorizado que, primero, generan acciones de muy poco nivel. Punto número 2, todas sus acciones, todas, 99.9% son acciones sin elaboración. ¿Y cómo puede ser posible si somos un equipo que quiere proponer fútbol, quiere construir? Bueno, pero en los datos te salen que tus acciones, las acciones que logras generar, son todas acciones sin elaboración. Es decir, no logras tu objetivo de querer hilvanar, el arquero le da al defensa, el defensa le da al mediocampo, el mediocampo al atacante, tira al arco, ¿no? No, no lo logran. Lo que hay es que el defensor le da al, perdón, el arquero le da al defensor, el defensor le da al mediocampo, pierden la pelota. Ahí se termina tu acción, ¿no? Por este intento de construcción. Entonces vamos a ver muchas acciones que normalmente se van a quedar justamente en el medio campo, ¿no? Así que tenemos esas características. Uno, acciones de pobre nivel. Dos, todas acciones distorsionadas, ¿sí? Tiene que ver mucho que ver ahí la estructura, como digo, la estructura de las acciones. Hay un tema largo ahí hablar de estructuras. Todo esto, como digo, está relacionado con la idea de juego, ¿no? Cuando está clara no entramos en estos defectos. Me acuerdo de un equipo Caracas que también hemos analizado, ellos eran prácticos, ¿no? Recibía, desde defensa lanzaba al atacante y tiraba al arco. Un fútbol bastante directo, práctico, que también funcionaba, ¿no? No, otros dicen, no, yo necesito elaboración, yo quiero elaborar, quiero construir, quiero crear. Muy bien, estos son los datos. ¿Sí? Esa realidad, de alguna manera, los datos nos ayudan a hacernos ver, ¿no? Como digo, siempre hay esa reticencia todavía, porque al ver todos datos, tengo acciones de 0 puntos, de 0.5, de 1 punto, que es bajísimo, ¿no? En el puntaje, en una escala que hemos creado, eh, y acciones sin elaboración, ya con esto es una alerta, ¿no? Pero muchos entrenadores todavía dicen, no, esas acciones que están ahí significan los intentos. Yo no puedo prohibirle a mis jugadores que dejen de intentar. No, simplemente acá lo que podemos corregir es, tenemos que transformar estas acciones en eficacia. Vamos a recortar un 40% de lo que vemos acá, todos estos desechos, y vamos a trasladarlos en más acciones de más valor. eh, pero vamos a sacrificar la elaboración. Bueno, si no podemos, si no somos capaces de generar, de crear, no somos capaces. ¿Qué somos como equipo, no? Entonces a eso nos ayuda justamente a los datos, ¿no? Los datos nos dan una radiografía de nuestro juego, de lo que nosotros somos realmente. Esto es aparte de lo que queremos ser, ¿no? Nuestro objetivo es construir, sí, ¿no? En los datos tenemos que estamos generando muy poco, ¿no? Hay equipos que ganan mm, teniendo estos mismos datos que logran ganar partidos. Sí, por eso digo yo, esto hay dos perspectivas, la perspectiva estadística y la perspectiva futbolística, ¿no? Tiene que haber una mezcla de dos, pero si solamente hay una sola perspectiva, en este caso la futbolística, estamos obviando una de las herramientas más importantes que hay en estos momentos, ¿no? Que es llevar el control del juego y que lamentablemente los entrenadores que proponen fútbol todavía no logran este, encontrar una manera de justamente presentar su información, ¿no? Presentar su idea de juego, ¿no? Por eso yo aconsejo mucho la utilización de los datos para poder presentar las ideas, ¿no? Eso también nos va a ayudar a nosotros a tratar de eh, construir mejor, más realísticamente nuestra propuesta, ¿no? Todo el mundo quiere hacer algo bonito, algo perfecto, pero lamentablemente no podemos tener, no tenemos la capacidad, no tenemos los jugadores, ¿no? Las condiciones no se están dando, nosotros mismos no tenemos las herramientas adecuadas, todavía no estamos completos y entonces eso termina siempre
por afectar a nuestro ideal, ¿no? No logramos hacer lo que realmente queremos, ¿no? Así que aquí esto es uno de los principales efectos que ya se veía, ¿sí? Acciones distorsionadas. Habíamos dicho que había poco juego ofensivo, ¿sí? Recordemos que este partido terminó 2-3, derrota igual. Y acciones, igual muchas acciones defensivas también, ¿no? Producto esto un poco de esta distorsión que se dio en el juego, ¿no? Esto, como digo, esto es totalmente corregible, ¿no? Ya después los tres partidos que siguen, los dos partidos que siguen son ya más que todo distorsiones de lo mismo que vimos acá. No vimos nada nuevo, ningún comportamiento nuevo, sino que más bien algunos ajustes que se dieron. Por ejemplo, acá en el partido también ajustó un poco porque no se llegaba a zona ofensiva, entonces empezaron a utilizarlo. Vamos a ir viendo los datos, quizá lo podemos ver una vez. La utilización de estos pelotazos que vemos acá, ¿no? Que no debería haber, ¿sí? A pelotazos, acciones individuales, no había manera de llegar a zona ofensiva, acá, en verde y azul, y eso hacía que forcemos llegar a zona ofensiva de alguna manera. Habían dos maneras que lo hacía, uno era el transporte. Tenemos que arrastrar la jugada de alguna manera, llevar el juego a zona ofensiva con transporte, ¿no? Pero una vez que llegaban a zona ofensiva se encontraban con la misma realidad, la falta de variantes. No habían variantes, ¿sí? Por como digo, falta de trabajo, falta de perspectiva, el rival es muy difícil, en fin, ¿no? Todas esas dificultades a las cuales está expuesto un equipo que intenta proponer fútbol. Así que se trataba igual de un equipo partido siempre, ¿no? El medio campo y la ofensiva. eh, entonces ha sido solamente a través de acciones individuales que han podido, digamos, generarse algún tipo de juego ofensivo. Lo vamos a ver en los datos más adelante, ¿no? Pero desde aquí ya se ve, estos son los totales, ¿no? De todo el partido. Esto es, como dije ya, distorsión, ¿sí? Acciones de intento de construcción que realmente se cortaron al inicio. Y esto, ¿no? Como principal característica de argumento, ¿no? De construcción. Y el resto, acciones sin elaboración, como vemos, tampoco son demasiadas, ¿no? El segundo partido, como dije, acá. Aquí se intenta corregir, digamos, ¿no? Los defectos que había acá. Como dije, tenemos que buscar más maneras de poder llegar aquí, a zona ofensiva, porque necesitamos el resultado. Era el segundo partido, todavía habían algunas posibilidades de poder clasificar. Teníamos que intentar algo, ¿no? Bueno, ese intento le costó justamente esto, ¿no? La aparición de una exageración en las acciones en el medio campo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ahí demostró que uno necesita de mucho desecho, perdón, aquí, necesita de mucho desecho para poderse generar algunas acciones en zona ofensiva. Esto es otra de las características de estos equipos que proponen fútbol, ¿no? Proponen este fútbol de construcción, ¿sí? Necesitan de demasiadas tentativas fallidas para poder generar dos o tres acciones realmente de construcción, ¿no? Entonces necesita de demasiado para poder generar eh, algo en zona ofensiva, ¿no? Entonces esto es lo que vemos acá. ¿Quieres más acciones ofensivas? La manera de garantizarnos es, no la manera, sino que lo que se genera es inevitablemente es juego acá en el medio campo. No lo vamos a ir viendo que hay muchas acciones, sobre todo en fase de recuperación en el segundo partido. Entonces ya estamos hablando simplemente de lo mismo, comportamiento, simplemente de algunos ajustes que van a generar otras distorsiones, ¿no? Ya como digo, de esto no hay mucho que hablar, son distorsiones que no son pues el verdadero comportamiento del equipo, ¿no? Por eso me quedo siempre con el primer partido, ¿no? Aquí se mostró, digamos, las características del equipo, el comportamiento. Ya después hemos ido viendo más distorsiones, ¿no? El tercer partido es, digamos, la peor versión en cuanto a distorsión. Sí, mantuvo la idea de querer construir, ¿no? Hasta el final, muy bien, pero ya los datos, realmente hubo, sobre todo el primer tiempo, ¿no? Hubo realmente de todo, y todo esto, hubo de todo, me refiero, fútbol táctico, fútbol, los datos no cuadraban, sobre todo el primer tiempo, lo hemos dicho en el análisis anterior. eh, Habían demasiadas acciones en el medio campo, muy pocas en zona ofensiva.
habían demasiados pases, ¿no? En las zonas que no correspondía y en fin, y el segundo tiempo equilibra, digamos, vuelve a poner un poco de orden, coherencia, pero ya eran datos totalmente vacíos, ¿no? Por eso digo aquí la importancia de los datos, la importancia de tener alguna forma de, alguna herramienta para controlar el juego, ¿no? Aquí lo que me he olvidado de presentarles es la gráfica donde está la evolución de, quizás aquí lo podemos ver igual, pero con una gráfica más clara donde se pueda ver la evolución, ¿no? Del partido uno, partido 2, partido 3 y también la información de los adversarios, ¿no? Para ver cuánto estamos produciendo, frente a quién, qué situación, por qué se presentó de esta manera, por qué hemos generado más, por qué menos, ¿no? Todo eso es el control que se lleva y esto es, como digo yo, el hecho de contar con esta herramienta, ¿no? A esto nos sirve. No corrijas tu idea de juego, no hay ningún problema, pero siempre ten presente esta información, ¿no? Esta es una alerta que te va a ir alertando de lo que tu equipo está produciendo, ¿no? Esto es simplemente como un acompañamiento. Vemos acá en el segundo partido lo que dije, ¿no? La exageración de este tipo de acciones, por ejemplo, le hemos atribuido un valor de 0 puntos porque son acciones realmente primarias, bastante básicas, cortadas al inicio totalmente sin ninguna forma, ¿no? Y son demasiadas, ¿no? Pero como digo, necesitaba de generar esto para, digamos, de alguna manera reforzar un poco más esa intención que tenía. Sí, yo quiero hacer esto, bueno, toma, te doy todo el capital que necesitas, pero lamentablemente es más pérdida que ganancia, ¿no? Es más pérdida que ganancia, y lo vemos aquí. Mucho desecho se genera, esto no es normal. 27 acciones distorsionadas y encima acciones bastante simples. Las acciones bastante simples distorsionadas no es normal. Pero como digo, es la tendencia. El equipo, digamos que es lo que va a generar cuando necesita crear. ¿Sí? Entonces ahí hay un defecto que tendría que corregirse, ¿no? Las acciones distorsionadas acompañan al equipo a lo largo. Después el tercer partido ya es más de esto, más de lo mismo, ¿no? Que es más que todo son, digamos, una exageración de la distorsión, ya que nuevamente como vemos es el mismo, ¿no? El mismo comportamiento. La distorsión de las acciones más básicas que hay, ¿no? Que es, como vemos, la característica de este equipo, ¿no? Uno, acciones de pobre nivel. Dos, la distorsión de sus acciones. Tres, no hay elaboración de juego, apenas acá hay una sola acción de 7-8 puntos, ¿no? Que fue porque hubo espacios. Guaraní, este tercer partido con Guaraní, le cedió el espacio, lo estaba goleando y fue ahí donde pudo generar una sola acción, ¿no? Así que si hay espacio, el equipo podía performar, podía avanzar, ¿no? Pero si no, normalmente se quedaban en el medio campo, ¿no? Entremos a los detalles. Acá tenemos los resultados de los tres partidos. Estos son las construcciones que se terminan en zona ofensiva, el primer partido, segundo y tercero. Normalmente los equipos que construyen en esta fase tienen que mostrar lo mejor de ellos, ¿no? Bueno, vemos que lo que muestran es bastante poco y además mantienen la misma característica, ¿no? No hay elaboración, producen acciones sin elaboración, dos acciones distorsionadas, como vemos en todos, ¿no? Todos los tipos de acciones tienen distorsión y no hay no producen algo mejor, ¿no? O sea, son acciones todas que no tienen, sí, hay tiro al arco aquí, uno, pero después son todas acciones prácticamente inofensivas, ¿no? Este es el primer partido, digamos que aquí quizás pudo haber mostrado algo más, pero no tenía, ¿no? La principal dificultad que tenía, el principal hándicap que tenía era la falta de variantes en zona ofensiva, ¿no? O sea, no había forma de cómo llegar a zona ofensiva, ¿no? No puede ser, en estos equipos no puede ser un argumento el pelotazo ni el transporte. Son acciones individuales. Normalmente no es lo que corresponde. Acá tiene que haber elaboración. Y no había. Y esto es un defecto, ¿no? Sobre todo en zona ofensiva. Y en construcción. Teníamos la pelota, teníamos que ser capaces de generar algo, no pudimos hacerlo, ¿no? Después se ajusta el segundo partido, se intenta mejorar, pero como digo, le das la pelota para construir, pero como no hay la capacidad, las variantes, ¿no? De generar algo mejor, va a generar siempre
O sea, les das la pelota para que generen igual más acciones, digamos, de pobre nivel, ¿no? Y por ahí una, dos aumentarán, ¿no? Acciones buenas, pero en general lo que se va a acentuar son las acciones, el comportamiento de siempre, ¿no? Que ya conocíamos. El tercer partido igual, hubo propuesta también, pero como digo, siguen siendo siempre acciones sin elaboración, acciones de pobre nivel, ¿no? Algunos tiros al arco, pero nada más, ¿no? Y esto es una deficiencia, como digo, estamos en fase de construcción, en zona ofensiva, teníamos que haber tenido algo más, alguna combinación, administración rompelíneas, triángulos, en fin, algo, ¿no? Más elaborado no había. Estos datos pueden ayudar a justamente tomar conciencia de todas esas deficiencias, ¿no? En recuperación, en zona ofensiva, primer partido frente a Orense, solamente en dos fases, digamos, principalmente. Eh, Vamos a ver que en el segundo partido, a ver, aquí, en Newells aumentan estas acciones, son acciones de contragolpe, ¿sí? Aumentan, y es por lo que dije que ante Newells había la necesidad de ganar, quisieron proponer algo más, ¿no? Intentaron buscar algo más, lo vamos a ver en medio campo después, ¿sí? Entonces tenemos acá las mismas características en recuperación y en construcción, en las dos fases, digamos que logra el mismo resultado, ¿no? Siempre acciones distorsionadas, siempre acciones sin elaboración y siempre acciones de bajo calibre, ¿no? Algunos tiros al arco aquí, ¿no? Pero nada más, ¿no? Poca recuperación porque el primer partido no quisieron mostrarse completamente, ¿no? Van a mostrarse en el segundo partido, ¿no? Ahí es donde vamos a ver más acciones, sobre todo en el medio campo, ¿no? Porque como dije, para que las acciones lleguen a zona ofensiva, las acciones que vemos acá, si vemos cuatro acciones acá en zona ofensiva, aquí, quiere decir que en zona del medio campo debe haber unas 10, 15 acciones. Es decir, necesitan de mucho, mucho desecho para poder crear algunas acciones acá, ¿no? Esa es la característica y eso significa que había incapacidad, ¿no? No había la posibilidad de construir. Era hora del juego. Este es ante Newells, como digo, aumentan esta fase, los contragolpes, ¿no? Son intentos, entonces ha podido generar un poco más. La misma característica de siempre, sin elaboración, acciones de bajo calibre, ¿sí? Y la distorsión típica. Solo dos fases, hay muchas fases. Este equipo, como digo, utilizaba un fútbol bastante tradicional y simple, ¿no? Este es ante Guaraní. Ante Guaraní vemos que Guaraní también le brindó la oportunidad de poder contragolpear, también había. Como digo, ya este partido es uno de los partidos más distorsionados, el número de acciones igual sigue siendo pobre. Recordemos que estamos en zona ofensiva y en recuperación mucho más todavía. Debería siempre un equipo producir mucho más en recuperación que en construcción, porque en construcción agarras al adversario bien parado, está preparado, te está esperando. En cambio en recuperación el adversario está desequilibrado, entonces es más fácil hacer daño. Por eso el mérito que ha habido siempre, ¿no? De que en construcción es donde realmente se mide a lo largo de los equipos. Bueno, este equipo en construcción aquí produce muy poco, ¿sí? Le falta mucha más fuerza. Medio campo, en fase de construcción, nuevamente aquí vemos otro de los defectos, ¿no? Son los tres partidos, primer partido, segundo y tercero. Aquí ha habido mucha distorsión, esto se traduce como intentos de construcción, ¿sí? Ya a partir de aquí ha sido la zona, digamos, donde han intentado gestar su juego ofensivo, el poco juego ofensivo que han generado, y vemos, ¿no? Que son acciones que se quedan siempre aquí y normalmente son acciones muy distorsionadas, ¿no? Primer, segundo y tercer partido. El medio campo ha sido, digamos, la principal zona de este equipo, ¿no? Recuperación frente a Orense. Habían producido pocas acciones porque, como dije, se habían cuidado, no habían mostrado esa faceta, ¿no? Que van a mostrar en el siguiente partido. Aquí aumentan porque necesitan ganar, ¿sí? Primer partido, lo normal, acciones de lucha, algunos intentos de construcción, ¿no? Porque aquí, ¿qué pasaba? Aquí pasaba que en el primer partido, frente a Orense,
recuperaban y volvían al juego pasivo. O sea, no iban hacia adelante. En recuperación, ¿ah? Recuperación. Sino que veían la dificultad o muchas veces era, como digo yo, esa perspectiva que tienen de construir, ¿no? Y de querer primero encontrarse cómodos para poder empezar a gestar el juego, ¿no? De construcción. Entonces esa actitud volvía al juego pasivo, ya mataba prácticamente toda la sorpresa, la acción perdía valor, sorpresa, ¿no? Ya no, era mucho más difícil poder generar algo, el equipo ya estaba bien replegado, bien parado, ¿no? Por esa razón es que no aparecen muchas recuperaciones. Las recuperaciones aparecen en el segundo partido, aquí, ante Newells. ¿Por qué? Porque necesitan ganar, entonces necesitan eh, pasar, utilizar la fase de la recuperación para poder ser ofensivos, ¿no? Y ahí vemos la aparición de muchas más acciones, prácticamente en todas las facetas, ¿no? Una aquí, aquí, todas, aquí incluso tenemos tres más, ¿sí? En todo lo que se pueda, ¿no? Intentan de alguna manera ganar el partido, ¿no? Vamos a ver en los pases que en esta zona de Newells hay casi nada, casi muy pocos pases, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no podían generar, ¿no? No podían. Hay acciones, pero no lo podían, que no podían generar juego, no podían elaborar. Tercer partido ante Guaraní, se vio algo más equilibrado, nuevamente como digo, el primer tiempo fue bastante malo en cuestión de datos, distorsiones fuertes que hubieron en el juego, ¿no? El juego se volvió mucho más pasivo, los datos no tenían realmente ninguna relación, no había relación entre las construcciones en ofensiva, no eran resultado de las recuperaciones y lo mismo, ¿no? Con los pases. Así que ese es un partido bastante donde no había realmente mucho que, eh, que analizar. Defensa, como digo, son, ¿no? Acá vemos la exageración en el primer tiempo sobre todo ante Guaraní, eh, de alguna manera termina siempre sufriendo el juego en medio campo eh, por esta propuesta, ¿no? de construcción. Siempre va a terminar sufriendo si no está bien definida la idea, ¿no? Entonces esto es otro de los, por eso lo he puesto este cuadro para ver cómo el juego también se queda estancado en zona defensiva, ¿no? Entonces defensa y medio campo son las zonas que más sufren cuando no está bien definida la idea, ¿no? Esto ya lo vimos, como dije, su intención siempre ha estado aquí, en vez de ser ofensivos como acá, ¿no? No, ellos han querido mantener ahí el juego, solamente no han querido pasar a ser ofensivos, ¿no? De esa manera se ha reducido mucho el juego acá en zona ofensiva, ¿no? Han tenido pocas oportunidades. Ya esto lo vimos, los pases. En los pases vamos a ver lo que estábamos diciendo, ¿no? La distorsión que hay en los datos, sobre todo el último partido ante Guaraní, ¿no? La cantidad impresionante de pases, sobre todo el primer tiempo, eh, mucho más pases aquí en medio campo que en zona ofensiva. Es decir, analizar esto era en vano, ¿no? No había necesidad. ¿Sí? Lo único que hemos estado viendo es qué lo llevó al equipo a generar. Uno de ellos es la idea de juego y lo otro era la falta de variantes, ¿no? En zona ofensiva, que era lo que lo estancó principalmente, ¿no? Los pases vemos, debería haber producción de pases aquí en azul, esta es zona ofensiva, ¿no? Otra de las características que nos llama la atención también son los pases fallados, sobre todo acá el segundo partido, ¿no? Cantidad de pases fallados, ¿por qué? Porque intentan construir, ¿sí? Aquí se presenta con su planificación, lo pierde lamentablemente. Aquí intenta ir a ganar y genera muchos pases fallidos, muchas acciones, ¿no? fallidas. Esto es otra de las características. Vamos a entrar a los detalles de los pases. Acá, fase de construcción en zona ofensiva. Tendría que haber, ¿no? Muchos más pases. Vemos en qué tipo de acciones han utilizado los pases. Han sido todas en acciones de pobre nivel, acciones sin elaboración y acciones distorsionadas. En eso ha utilizado la mayoría de sus pases, ¿no? Todos sus pases prácticamente.
Ahí ha sido invertido. Este es el segundo partido, peor todavía, mucha más distorsión, ¿sí? En el segundo partido, digamos que hubo una intención mucho más marcada de querer ganar, pero vemos que justamente cuando hay más intención de querer ganar, de querer ir hacia adelante, es donde van a generar muchas más acciones distorsionadas, bueno, van a generar muchas más acciones de poco valor, donde les va a costar elaborar y no le va a quedar otra más que utilizar acciones sin elaboración para llegar a zona ofensiva, ¿no? Acá en el tercer partido, como vemos, hay un poco más, porque igual no renunció nunca a su idea de construcción a pesar de que ya estaba eliminado el torneo, ¿no? Entonces un dato bastante... Pero igual vemos acá, esto sí es claro, ¿no? Son prácticamente siempre los mismos tipos de acciones que reciben estos pases, ¿no? Zona ofensiva en fase de recuperación, primer partido frente a Orense, estas son las diferentes fases. Esto es contragolpe, ¿sí? Vemos 0.5, ha habido distorsión en contragolpe, ¿no? ¿Por qué? Por esa falta de capacidad, esa, digamos, intención de querer volver pasiva la acción, hace de que el juego se distorsione, ¿no? Se vuelva más lento. Ya estamos hablando de distorsión acá, no hay necesidad de entrar en más detalles, ¿no? Estamos en distorsión, esto no es realmente lo que el equipo estaba supuesto a hacer, esto es lo que se genera por no tener claras las cosas, en fin. En la fase de construcción, ¿no? En las recuperaciones, intentó construir, sí, pero como digo siempre, ¿no? Las mismas acciones de siempre, ¿sí? Las mismas características, poca elaboración, acciones sin valor. Segundo partido frente a Newells, nuevamente vemos que en fase de recuperación, aquí es donde intentó ser ofensivo, ¿no? Quiso ganar, necesitaba ganar para poder seguir vivo en el torneo. ¿Y qué es lo que genera? Bueno, genera mucho desecho, ¿no? Desecho. ¿Sí? Más intenta, más desecho genera por lo que digo, esa dificultad que tenía. Son los datos, ¿sí? Por eso digo, una cosa es la perspectiva futbolística, ¿no? Y otras son los datos. Los datos nos pueden ayudar a reflexionar realmente sobre la eficacia de nuestras acciones, ¿no? De qué manera estamos dándole una perspectiva muy pasiva, por qué, en fin, ¿no? Todos esos temas hay que tenerlo presente. Tercer partido frente a Guaraní, mucha distorsión como vemos acá, ¿sí? No puede ser normal, ¿no? Acciones de prácticamente menos de un punto, ¿no? En una escala de 1 al 10. Eh, es decir, ¿no? Las acciones son realmente muy distorsionadas. Han habido 3 4 acciones de 10 15 pases, ¿no? Donde el juego muy distorsionado, un pasivo total, ¿no? Y estamos hablando de la recuperación en zona ofensiva, ¿sí? Aquí tendría que haber más eficacia sobre todo, porque hay facilidad, hay desequilibrio. El medio campo, vemos los pases utilizados, como vemos es la zona donde más pases perdidos hay, ¿no? Invertidos todos en acciones distorsionadas. Miremos aquí. 0.5, 0.5 y 0.5. Qué casualidad, ¿no? Que esta misma actitud se refleje en los 3 partidos, ¿sí? Ya acá, como digo, el tercer partido ante Guaraní es ya una exageración, ¿no? Pero esta es la característica, ¿sí? Entonces, queremos construir, nuestra intención es esta, sí, pero los datos dicen que estás generando bastante desecho o que no eres capaz o que hay un problema ahí, hay un problema en el tema de la perspectiva, en algo estamos fallando, los datos nos dicen que la estructura de las acciones están haciéndose muy largas, estamos prolongando las acciones más de lo debido, no es que tenía que parar porque había alguien, venía la marca, había presión, bueno, eso es parte de tu problema, tenías que haber resuelto eso de alguna manera, ¿no? Y eso es el trabajo, ¿no? que se hace para solucionar. Recuperación en el medio, primer partido. Como dije aquí, habían pocas recuperaciones, ¿no? Porque el equipo no mostró todavía esa intención de querer ir a ganar desesperadamente como lo mostró en el siguiente partido. Pocas acciones, pocas acciones.
¿sí? Igual invertido siempre en los mismos tipos de acciones. Aquí el segundo partido prácticamente desaparecen los pases, ¿sí? A pesar de que hay muchas más acciones, lo cual significa que esto es recuperación del medio campo, ¿ah? Que recuperaban y no podían, ¿no? Por eso se perdía la pelota, entonces no hay muchos pases logrados aquí en el medio campo. Está clarísimo. ¿Sí? Son, como digo yo, ya defectos, distorsiones que no vamos a entrar en esos detalles, no hay necesidad. Ante Guaraní, nuevamente la distorsión que había, ¿no? Una exageración de pases, como siempre estos pases de acá, que son juegos distorsionados, estos son acciones distorsionadas, ¿no? No. Como diría, el tercer partido es más que todo este, ya hablar de defectos que no es el caso, ¿no? Así que eso sería todo. Vamos a ver ahora qué otro equipo analizamos. Simplemente con esto cerramos el resumen de Guaraní, perdón, de Universidad de Concepción. Muchas gracias.